Muy buenas noches con todos, especialmente para quienes se unieron en estos últimos minutos. Nuevamente quiero dar la bienvenida primero a nuestros alumnos. Esta es la primera sesión sincrónica de nuestro curso Simulaciones Moleculares en la Nube y asimismo, y de la misma forma quiero extender la bienvenida a nuestros invitados al seminario virtual. ¿Por qué Smart Biolab? Smart Biolab es un programa parte de nuestra escuela, un programa de capacitaciones y cursos en las áreas de biología computacional y computacional aplicada a ciencias de la vida y ciencias químicas. Especialmente, el objetivo de esta noche es, a partir de la estructura de una proteína u otro polímero, simular su comportamiento en su entorno biológico. Damos la bienvenida a nuestro instructor Miguel Ángel Méndez, consultor y capacitador, cofundador de Escola, nuestra institución. Es un instructor con más de 10 años de experiencia en bioquímica, biología computacional y ciencias de datos, así como de desarrollo de soluciones innovadoras y sostenibles, apasionado por la investigación en áreas de vanguardia y experto en administración de proyectos y manejo de equipos interdisciplinarios. ¿Por qué es importante este tema? Queremos compartir con ustedes ciertas reviews de eventos similares que hemos hecho en la temática y las personas asistentes que, por supuesto, les ha parecido muy buena la información que hemos compartido. Les comparto dos comentarios al respecto. Uno de ellos dice tener un ejemplo claro de cómo la simulación puede ayudar a ahorrar tiempo y salvar vidas. Otro comentario, creo que es bastante increíble un sistema de simulación de enzimas y proteínas. Como estudiante de biotecnología, creo que es importante saber de su existencia y uso. El objetivo de nuestro curso es aprender la metodología paso a paso para simular de forma fácil desde tu laptop el comportamiento de una biomolécula en su entorno biológico a partir de una estructura biomolecular. Recuerden etiquetarnos #Escola, #curso 30 de octubre. Sin más, algo que quería aclarar, si esta es una sesión interactiva, entonces si tienen alguna duda o inquietud, levantan la mano o escriben un mensaje en el chat y yo procederé a comentar su inquietud, o de igual forma darles paso para abrir micrófono y ustedes nos comenten qué inquietud o comentario tienen. Sin más, empecemos, Miguel Ángel. Muy buenas noches con todos. Es un gusto compartir esta hora con ustedes, esta hora de formación y que nos acompañen. También les doy la bienvenida a nuestros alumnos que están aquí otra vez con nosotros. Bueno, hay tres cosas que el día de hoy queremos conseguir. La primera, quiero que aprendan varios ejemplos de bases de datos libres, que están accesibles para hacer cualquier tipo de investigación científica, así como proyectos, tesis, incluso para deberes, trabajos para algunos de ustedes que son estudiantes. También esta es la sesión introductoria a lo que es nuestro curso de simulaciones moleculares. Entonces vamos a ver un ejemplo, un caso de estudio práctico de investigación en el que se han utilizado estas herramientas. Y precisamente a través de este caso práctico vamos a entender cómo poner estas piezas juntas del uso de bases de datos, análisis de datos, simulaciones, con la finalidad de desarrollar innovación. También les compartiré con ustedes el método IRCDEI, que vamos a ir un método paso a paso para simular el comportamiento de una biomolécula en su entorno biológico. Y la idea es que hoy vamos a ver, por decirlo así, la estrategia y cómo se aplica a un caso en específico, a un caso de estudio. Y para aquellos que se unan al curso después, podremos ver ciertas secciones del método más en detalle. Para hoy comenzaremos con el caso de estudio. Después
entraremos en más detalles sobre la diferencia entre simulación y modelación, un poquito unos detalles técnicos pero fáciles. Nos adentraremos en nuestro método IRCDEI, aprenderemos un poco la parte introductoria a una de las herramientas y formas de modelación que más impacto tienen en la parte de biomoléculas, que es la dinámica molecular. Luego les voy a hacer algunas, Nachiel les hará una invitación a los próximos pasos y procederemos con el cierre y las preguntas y respuestas. De todas maneras, como indicó Nachiel, en cualquier momento ustedes pueden escribir en el chat o levantar la mano si es que tienen una inquietud. La idea es que tengamos una sesión interactiva. Aprovechando precisamente eso, si ustedes se fijan en su pantalla, usualmente en el lado derecho, ustedes van a tener el chat del curso. Entonces, para comenzar, quisiera que me escriban por ahí de dónde nomás nos están observando en la noche de hoy. Entonces, por favor, escríbanlo por ahí y después Nachiel nos leerá algunos de los sitios de donde tenemos invitados el día de hoy. En nuestro anterior taller, nosotros hicimos una exploración sobre bases de datos que son importantes para lo que son estudios biológicos y hoy volveremos a topar una de ellas, que es el Protein Data Bank, pero la anterior ocasión también indagamos esta base de datos tal vez menos conocida, que es la NAKB, que es más para ácidos nucleicos. Entonces estoy viendo que tenemos algunas personas de Quito, personas de México, no sé si Nachiel tal vez nos puedes ayudar de Manabí, desde Quito. Bienvenidos a Tenemos todos. varias personas conectadas de Quito, de Manabí, Bahía de Caracas, tenemos de Tabasco, México. Muchísimas gracias. Entonces, ahora, en estos dos repositorios, tanto el Protein Data Bank como el NKB, tenemos estructuras experimentales de moléculas, es decir, tenemos su foto, pero no su foto simplemente en 2 dimensiones, sino su foto en 3 dimensiones. Y en esa estructura tenemos información valiosísima para precisamente el punto en que vamos a ir la clase de hoy. ¿Cómo desentrañamos a partir de esa información el comportamiento de esta molécula en un sistema biológico, o al menos lo más cercano a un sistema biológico que podamos tener? Aquí tenemos una copa porque si es que no tenemos nada en estas bases de datos, todavía aprendimos que no es que ya estamos cruzados de brazos. Precisamente, si se enteraron, este año, recién hace unos pocos días, se anunció el Premio Nobel de Química y precisamente se lo otorgó al equipo, especialmente a 2 de los investigadores líderes, que desarrollaron el método de AlphaFold 2 para predecir estructura tridimensional de biomoléculas a partir de solamente su secuencia. Esto fue un hito histórico, un problema abierto por muchísimos años, trabajado por muchísimos grupos, muchas contribuciones de muchas universidades e investigadores, pero finalmente se logró, podríamos decir, superar una cierta barrera que no se había alcanzado para poder predecir estructuras con un grado de fidelidad similar al experimental, simplemente por métodos computacionales. Entonces, precisamente esta tecnología es la que vimos en nuestro último curso y a partir ya sea de estructuras simuladas o estructuras reales experimentales, nosotros en este curso de hoy y en la clase de hoy veremos qué podemos hacer. El caso de estudio. Mi área de investigación son variadas, pero una de las que más me ha fascinado siempre ha sido un poco las aplicaciones biomédicas y específicamente aplicaciones en problemas locales, porque hay mucha investigación y de excelente calidad para enfermedades, por ejemplo, problemas que afectan a gran parte de la población y ya están bien atendidas, por decirlo así. La idea siempre de mi investigación ha sido aportar en aquellas áreas en las que tal vez hay menos investigación y que usualmente son problemas más locales o propios del Ecuador o de la América Latina, donde nosotros vivimos. Ahora, un poquito de historia. Este proyecto ya lo realizamos hace algunos años atrás. Todos los proyectos solamente llevan varios años de desarrollo. Esta parte tiene tanto áreas experimentales como áreas computacionales y tiene un producto final y una publicación ya disponible que ustedes la podrían revisar más adelante. Se logró gracias al financiamiento de este programa ARES,
esto fue hecho en colaboración con otros investigadores. Siempre la ciencia es colaborativa. Y bueno, yo también abierto siempre a colaborar con cualquiera de ustedes. En este caso tuvimos la participación principalmente de la Universidad Central del Ecuador a través del Instituto de Salud Pública y Zoonosis, y también este trabajo se llevó a cabo en el grupo de Química Computacional y Teórica cuando estuve ahí. Entonces, pequeño detalle. No sé si todos han jugado videojuegos. Tal vez me escriben ahí quiénes son fan de videojuegos. Sí, no, no tan fan. Si me escriben, porfa, en el chat. Porque mucho de lo que vamos a ver hoy, tenemos que darle las gracias precisamente a aquellos que dedicaron muchas horas a jugar videojuegos y a pagar por esos juegos. Porque Hay una de las... diversas opiniones. Tenemos personas que no son muy fans, otras que sí, otras no tanto. Bueno, yo nunca jugué tanto estos juegos de videojuegos, pero definitivamente les agradezco a todos aquellos que fueron fans y siguen siendo, porque una de las pedazos de hardware que más ha revolucionado y nos ha ayudado a progresar precisamente en los sistemas de modelación que vamos a estar viendo ahorita es quién me escribe. ¿Quién conoce este pedacito de hardware que lo desarrollaron, que se desarrolló para satisfacer a estos clientes? Exacto, la GPU. Entonces eso aceleró enormemente la capacidad de cálculo para hacerlo muchísimo más rápido, ¿sí? Entonces, usando esta misma analogía también hay estas palabras que a veces se mezclan: simulación y modelación. En nuestra charla lo vamos a tratar como si fuesen cosas bien diferentes. La parte de modelado tiene que ver la parte matemática, la parte física, ¿sí? La parte más que sienta las bases que luego se pueden usar para implementarlas en un software. Y ese software luego tiene la capacidad de predecir. Cuando nosotros ya estamos utilizando ese modelo ya implementado para un caso específico, como ustedes piensen en algún proyecto, quizás me pueden escribir ahí para yo saber también qué tipo de proyectos les interesa. Cuando tú ya aplicas eso que físicos, matemáticos, químicos estudiaron en su forma fundamental y luego con ayuda quizás de ciencias de la computación se transformó en un software. Nosotros ya comenzamos como usuarios. Nuestro primer nivel para adentrarnos en este mundo es entrar como usuarios. Usamos la simulación. Igual que ustedes, para jugar no necesitan saber programar y menos aún todas las ecuaciones detrás para simular los objetos, sino simplemente compras el videojuego y lo disfrutas. Ahora, ejemplos de simulación en otras áreas. Sé que hay de áreas diversas, pero por ejemplo, quizás hayan escuchado de Console Multiphysics. Esta es una herramienta súper poderosa en las áreas de ingeniería, físicas, que puede hacer muchos tipos de simulación. También les pongo aquí algunas otras más. Tal vez habrán escuchado de MATLAB Simulink. Igual herramientas poderosas para otro tipo de campos. Autodesk Simulation. Pero hoy nos vamos a concentrar obviamente en herramientas más propias hacia lo que es química, biología, biotecnología, química farmacéutica y área de materiales. Algo importante, adicional a nuestros paquetes de software, necesitamos datos. Datos que los podemos generar nosotros, pero muchas veces es más fácil y más eficiente obtenerlos de bases de datos. Y las bases de datos son un análogo, obviamente, mucho más moderno de lo que son las bibliotecas. Si es que has entrado en una biblioteca recientemente, o sea, no solo a usar las mesas y el Wi-Fi, sino a buscar un libro, recordarás que cada libro tiene un código. Para que una base de datos esté ordenada, cada registro que vendría a ser ese libro tiene un código que te permite encontrarlo vía la computadora, cuál es ese registro. Para nosotros, bases de datos súper importantes son aquellas que tienen información como secuenciamiento, ya sea de proteínas, de ADN, de ARN, pero también ya de estructuras tridimensionales, como había mencionado hace unos instantes. Ahora, ¿en qué consiste este método IRCEDAY? Para que no se olviden, he creado una frase mnemotécnica. Entonces, cada una de las letras
son de esta frase, de las primeras letras de esta frase. Ignacio recoge semillas del enorme invernadero. No sé si han tenido la oportunidad de visitar algún invernadero. Sí, hay algunos muy, muy grandes. Aquí cerca, estamos acá transmitiendo desde Quito. Cerca de Quito tenemos bastante producción de flores. Tienen enormes invernaderos ahí. Entonces, bueno, recordemos a Ignacio que recoge las semillas de este enorme invernadero y veamos de qué se trata este método en 6 pasos. Primero, para empezar a poder modelar biomoléculas en su entorno biológico, el primer paso es definir claramente el problema a resolver. Y esto es genérico. Literalmente, no solo se aplica a simulación en particular, sino a cualquier tipo de investigación científica. Si no tenemos definido claramente el problema a resolver, si no lo definimos, si no identificamos el problema, ahí está la idea de Ignacio, si no identificamos el problema con claridad y a partir de identificar ese problema con claridad, decidimos de ese gran problema qué unidades en particular quiero resolver y con eso me creo objetivos claros, sin eso voy a perder mucho tiempo. ¿Sí? Entonces, simplemente si aplicamos el paso número 1, nos va a ayudar muchísimo en muchos campos. ¿Sí? Ahora, quiero saber de nuestro público, entonces les he dado ejemplos, no solo, o sea, otros ejemplos de otras áreas. Para que vayamos viendo si se están asentando los conceptos y también para que entre nosotros conozcamos cuáles son herramientas de simulación que podrían ser útiles también a sus compañeros. Entonces escriban si es que han usado alguna herramienta de simulación, una o varias, escriban que sí, y si pueden escribir cuáles, genial. Entonces Gerardo nos dice que sí, bienvenido Gerardo, muchas gracias. Igual si puede escribir algunas de las herramientas de simulación que hayan podido usar, pueden poner. Algunos otros como Sebastián nos dicen que todavía no, pero bueno, hoy vamos a ver algunas que podrán estar utilizando en un futuro. Vamos al caso de estudio. Recuerden, este caso de estudio ejemplifica todas estas fases que son generalizables a cualquier área en que hagamos simulación, especialmente en la simulación que nos interesa. Entonces, si es que quizás digas, pero mi área no es tanto biomedicina, tal vez yo hago biomateriales, bioplásticos, no importa. Estas fases y este método, y eso es lo importante de un método, es que puede ser generalizable usualmente a muchos escenarios. Entonces, vamos a hablar de la leishmaniasis. Para aquellos que les suena extraño, quizás saben, han escuchado la palabra, pero no están seguros de qué se trata. Es una enfermedad donde tenemos que uno de los vectores que la transmite son mosquitos, como varias enfermedades de importancia en América Latina. Pensemos, por ejemplo, también en otro tipo de enfermedades no relacionadas, pero que también están transmitidas por mosquitos, como son el dengue, el Zika y este tipo de cosas, ¿sí? En realidad es una enfermedad parasitaria y precisamente ese es el desafío, ¿sí? Vamos a ver que desarrollar fármacos nuevos o fármacos más efectivos para parásitos puede ser bastante complejo por varios aspectos que vamos a discutir, ¿sí? Entonces, identificamos ahorita, estamos en la fase 1, identificación del problema. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Sí? Vivimos en América Latina, en América Central, por el tipo de clima, hay este tipo de insecto se puede contaminar con este parásito y eso puede contagiar a poblaciones vulnerables que viven en esa área. Pero ahora tenemos que acotar ese problema, porque es un problema grande, ¿sí? Entonces, ¿dónde está regionalmente? Bueno, es de nuestro interés, pero está en otras regiones también, es de importancia en África Oriental, África del Norte. Pero algo que es interesante, fíjense ustedes a su lado derecho, ¿dónde son donde más casos tenemos? Y tenemos en Brasil, Colombia y Perú. Para aquellos que nos acompañan desde Ecuador,
Básicamente son todos nuestros vecinos, ¿sí? Entonces, es una problemática de importancia para esta región, ¿sí? Pero también para otras regiones del mundo. Y si se dan cuenta, precisamente estas regiones no han sido caracterizadas históricamente por ser las que más ciencia producen, ¿sí? Y usualmente, y precisamente por eso es que me interesa que aprendamos estas herramientas porque nos facilitan hacer buena ciencia con menos recursos. Entonces, para aquellos que tienen curiosidad, ok, pero ¿y cómo se manifiesta? No sé. No quise poner gráficos o fotos porque son un poquito gráficas, especialmente la leishmania que causa lesiones en la piel. Es un poco feo como se ve, las lesiones son graves, pero ese es un nivel. Pero hay uno que es bastante grave, que es cuando la leishmania infecta ciertos órganos, ¿sí? Este puede causar muerte en más del 90% de los casos. O sea, es súper grave cuando tenemos ese tipo de manifestación de la enfermedad. Tenemos la leishmania mucosa y mucocutánea, entonces las mucosas, ¿no es cierto?, son el interior de nuestras fosas nasales, ¿sí? Todo lo que son mucosas. Se van a crear lesiones que obviamente se pueden también infectar, y pueden causar discapacidad grave. Entonces, aunque tal vez no sean letales como el caso de la leishmania visceral, definitivamente le van a traer graves consecuencias a aquella persona que padece de esta enfermedad. Y la leishmania cutánea, que no por menos, o sea, por hacer, entre comillas, la menos grave, de todas maneras es muy fea para aquellos que lo sufren, porque obviamente puedes tener lesiones muy horribles en el rostro, ¿sí? Y también en otras partes. ¿Hay, hay, ¿Hay medicamentos? Sí, sí hay medicamentos. Pero otra vez, si nos vamos a la parte de dónde es la incidencia de esta enfermedad y vamos acotando, o sea, ya hay la enfermedad, hay una posible solución, pero ahora vamos a buscar un subproblema. Estamos todavía en paso 1 de identificación. Este es el que nos va a tomar más tiempo, quizás en la presentación, pero efectivamente les debería a ustedes siempre esta fase tomar más tiempo. No se lancen de una a desarrollar un proyecto, sea cual sea, ¿sí? Tesis, investigación, incluso un proyecto de vida, si no inviertes buena cantidad de tiempo en la fase 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué problemas tienen estos fármacos? Son tóxicos y caros. O sea, tal vez uno vaya ahora a la farmacia, busque en el internet y diga, pero no parecen tan costosos. Pero precisamente porque son parásitos, muchos de estos tratamientos no son de una dosis. Muchas veces son procesos largos, de 2 semanas, un mes, incluso hasta 6 meses, y afectan a poblaciones de muy escasos recursos. Entonces, el simple hecho, no solo del fármaco, sino de estar el control continuo, de regresar al médico, que vea cómo está el progreso, etcétera, eso hace que sea costoso, ¿sí? Sea costoso en el contexto en que se quiere utilizar. Entonces ahí vamos viendo más detalles, ¿no es cierto? Nos vamos adentrando en el problema. Obviamente tiene efectos secundarios, sé que la mayoría de fármacos tienen efectos secundarios, pero estos tienen especialmente ciertos efectos más frecuentes y vamos a ver por qué en la parte biológica. Solamente hay una razón detrás de cada una de estas cosas. Si alguien tal vez es de las ciencias de la salud, ciencias de la vida, y le gusta la parte de biomédica y quiere como que adentrarse más en detalle, en esta charla es más la parte de simulación, pero les comparto este link, les va a descargar el documento que está ahí directamente, y es una revisión muy completa de la Organización Panamericana de la Salud sobre el tema. Ahí les dejo un segundo si quieren hacer una captura de pantalla o bajarse el documento. Listos, continuemos. Ok, ahora, son parásitos. Y ahora recordemos, desentrañemos un poco su biología básica. Estos organismos son eucariotas, y aquí he puesto, no solo porque una de mis frutas favoritas es el aguacate, sino porque en lugar de poner una célula, ¿no es cierto? Recuerden que las células que tienen un núcleo en el centro son las eucariotas. Y nosotros
Y los parásitos tenemos el mismo tipo de células. Por tanto, a nivel molecular hay ciertas similitudes, a veces similitudes profundas. Y cuando tú tienes un fármaco que te lo vas a tomar tú y tu genética y tu sistema se parece mucho al blanco, eso va a traer consecuencias de reacciones cruzadas, efectos secundarios importantes. Yo sé que es, por ejemplo, una lucha siempre contra las bacterias, porque siempre están desarrollando mecanismos de defensa para defenderse de los antibióticos. Pero las bacterias, por ejemplo, son mucho más diferentes que nuestras células. Por tanto, es mucho menos probable que fármacos dirigidos contra bacterias nos afecten de forma grave a nosotros. Pero en parásitos, esta ha sido una de las principales limitaciones de encontrar nuevos fármacos efectivos que no tengan efectos secundarios graves sobre nosotros. Ahora, el objetivo del proyecto es, ok, entonces es un problema complicado encontrar nuevos fármacos por esta razón biológica, pero hay una colección de fármacos que han sido aprobados y probados por muchísimas personas, científicos, pero más allá que no solo científicos y asociaciones específicas que se encargan del control de fármacos, sino que han sido ya usados en la población en general. Nosotros los hemos consumido. Entonces, la idea es, ¿habrá una forma eficiente de probar fármacos que ya están en el mercado, que los has dado tal vez tratar de mejor manera esta enfermedad, cualquiera de sus variantes? Eso está detrás de esto. Entonces, estamos definiendo un objetivo, fase 1, ¿sí? Y, como les dije, nos enfocamos en esta porque es una enfermedad clasificada como desatendida. Vamos a ir a través de lo que se llaman segundos usos de fármacos. Y aunque lo pudiésemos hacer y se ha hecho experimentalmente, es mucho más eficiente y mucho más rápido cuando nos ayudamos de herramientas de simulación. Y eso es lo que quiero transmitir el mensaje de hoy. Incluso si es que te gusta el laboratorio, porque hay muchos que me dicen, es que me encanta más bien el laboratorio, me gustan las computadoras, pero no tanto. Pero tómala es como una herramienta, te va a acelerar el trabajo. Entonces, si le puedes dedicar una fase o trabajas con un colaborador que te ayude en una primera fase, o incluso te acompañe durante tu proyecto, vas a ver que hay información que es muy difícil de conseguir experimentalmente, que sí se puede hacer de manera computacional y que te puede aportar a tu proyecto de maneras importantes. Entonces, fase 1 está claro. Entonces, identificamos nuestro problema y acotamos el problema y encontramos un objetivo. Vamos a la fase 2. Ok, para comenzar nuestro proyecto de simulación necesitamos datos, ¿sí? Podemos tener el software ya instalado en nuestra computadora o, como vamos a ver en el curso, lo hacemos completamente en la nube, pero ese software es una caja vacía, o sea, si es que no tenemos datos que ponerle, o si es que esa cajita, que es mi software, no tiene ya datos para usar. ¿De dónde pueden venir esos datos? Esos datos pueden venir de múltiples fuentes. Yo puedo recolectar los datos. O sea, tú mismo puedes recolectar si tienes el interés, estás trabajando en una institución adecuada, etcétera. Puedes tú mismo recolectar los datos. Pueden ser cosas sencillas hasta más complejas. Sí, puedes tomar muestras biológicas, luego mandarlas a secuenciar, o quizás en vez de tener una secuencia de genoma completo, quizás de unos genes. Hay múltiples formas. Pero la idea es, necesitamos datos específicos, ¿sí? En este caso nos vamos a concentrar en una proteína en específico, que es la ADN topoisomerasa tipo 2. Porque nosotros queremos irnos más al detalle. Queremos encontrar fármacos pero primero quiero ver si es que es factible encontrar fármacos contra esta pedacito de la maquinaria del parásito, y también queríamos saber qué tanto esta maquinaria del parásito se parece
a las del ser humano, porque dijimos que los dos somos eucariotas. Para localizar regiones entre las dos que sean lo suficientemente diversas, diferentes, para tratar de minimizar los efectos secundarios. Y eso es algo que se puede hacer a través de simulación. O incluso, si es que ya hay la estructura, incluso antes de simular, simplemente comparando con ciertas herramientas que vamos a ver en el curso, viendo esas diferencias. Entonces, fase 2, ¿dónde están esas estructuras? Si es que ya hay experimentalmente, podemos ir a esta base de datos. Para los alumnos nuestros ya la hemos explorado. Para otros les invito a explorarla. Pueden hacer una captura de pantalla o anotarla, ¿sí? El Protein Data Bank del RSCB tiene estas estructuras de manera gratuita en varios formatos que se pueden usar para simulación. Nos ahorran mucho tiempo. Estas estructuras han sido publicadas en artículos científicos y le han costado a alguien muchos años de trabajo, muchas veces, y mucho dinero, pero ahora están de libre acceso para la ciencia. Y eso y te incluye a ti. Si estás haciendo una tesis de pregrado o incluso un deber, nada impide que la uses. Como es una base de datos, habíamos dicho, tiene un identificador. Nosotros tenemos incluso un identificador, nuestro número de cédula. Entonces, o pasaporte para otros países, ¿verdad? Entonces, este código, si tú vas y buscas en esta base de datos 2B9S, vas a encontrar el mismo registro que ves ahorita en pantalla. Es la estructura de cristalografía, ¿sí? De esta topoisomerasa tipo 1 de la especie de Leishmania donovani, que adicionalmente está, no solo está solita, sino está formando el complejo con el ADN, porque las topoisomerasas son un tipo de enzimas que interactúan con el ADN, ¿sí? Y son importantes en la regulación de la transcripción y replicación de ADN. Por tanto, son importantes. Y si son importantes y le encuentras un fármaco y bloqueas, es muy posible que mates a ese parásito o por lo menos hagas que crezca más lento. Hay múltiples formas de visualizar estructuras, eso es para otro curso, pero en esto que parecen, para aquellos que son nuevos en este campo y parecen, no sé, tallarines, detrás de eso, o cintas de fiestas, ¿sí? En realidad hay información química, bioquímica, biológica, muy importante codificada ahí. Y con la simulación vamos a tratar de desentrañar esa información y que nos sea útil. Otra fuente, entonces, bases de datos. Otra fuente puede ser experimentación. Entonces, aquí pongo esta imagen porque lo que necesitamos es un arma en este caso, ¿sí? Y esta arma son estos fármacos. Muchos de estos fármacos no fueron creados por el ser humano. En la naturaleza hay una lucha biológica, ¿no es cierto? Esta guerra química. Muchas veces nosotros copiamos estas armas químicas de otros seres, que usan otros seres vivos para defenderse unos de otros. Y en la Universidad Central del Ecuador, precisamente ahí surgió la colaboración. Ellos iniciaron una parte experimental y luego se acercaron a mí para que hagamos la parte computacional. ¿Sí? Les comentaba que espero que este transcurso del seminario esté siendo muy productivo para ustedes. De igual forma, les quería extender a nuestros invitados la invitación para nuestro curso Simulaciones Moleculares en la Nube. Este curso hoy es nuestra sesión de apertura. De igual forma, arranca el módulo 1, que estará disponible de manera asincrónica desde el 6 de noviembre. El módulo 2 estará disponible desde el 9 de noviembre y cerramos con una sesión de preguntas y respuestas en vivo el 13 de noviembre a las 8 p.m. GMT-5. En este curso, no solo aprenderás desde cero las simulaciones moleculares básicas, sino también tendrás acceso a herramientas gratuitas en el cual podrás usar Google Colab sin costos, aplicación en el mundo real. De esta forma puedes mejorar tus proyectos y, por tanto, con este conocimiento adquirido, mejorar tus oportunidades laborales y además nuestros materiales
tienen un formato atractivo y accesible e interactivo con nuestros estudiantes. Como objetivo de aprendizaje, en este curso tenemos que a partir de la estructura de una proteína u otro biopolímero similar, vamos a simular su comportamiento en su entorno biológico. Entonces, les invito a que se inscriban a nuestro curso. Esta es nuestra sesión de apertura. Aquí les voy a dejar, en el chat les voy a copiar el link, por si gustan conocer un poco más información. De igual forma, en el código QR, que si nos puedes presentar, Miguel, por favor. Muchas gracias por compartirnos el link. Bueno, gracias también por la invitación que nos haces. El link hacia el formulario de registro donde van a encontrar más información. Y de igual forma, si nos puedes compartir, por favor, tu pantalla, que no la vemos. Ahí se encuentra un código QR con acceso a un Linktree, donde podrán encontrar información más a detalle de nuestro curso. Listos, entonces continuemos. Entonces ahí está el código QR para que aquí este curso que nos invita Michelle, si están interesados, pueden asistir. Ok, entonces, en nuestra fase 2, continuando con fuentes de datos, ¿de dónde puede venir? Entonces, dijimos bases de datos, parte experimental, y también hay empresas y ONGs, y precisamente para este proyecto se usó datos desarrollados por esta conglomerado, digámoslo así, asociación, que reunió esto que se llama esta Pathogen Box, que lo que hacía era literalmente regalar, a investigadores y científicos una colección de pequeñas cantidades de fármacos que ya habían sido utilizados en otras enfermedades con la finalidad de que traten de descubrir nuevas utilidades. Esta tenía, porque lamentablemente ya no se está entregando, pero tenía una serie de fármacos para diferentes enfermedades. Por ejemplo, 116 para tuberculosis, 125 para la malaria, ¿sí? Entonces, era toda una colección de fármacos que nosotros utilizamos como punto de partida, ¿sí? Para ver si alguno de estos, que a primera vista, algunos de los blancos originales no se parecen en nada al parásito que causa la leishmaniasis, sí, pero aún así, a nivel molecular, los organismos vivos muchas veces nos parecemos bastante. Las clasificamos en 3 categorías de acuerdo a su probabilidad de tener actividad antileishmaniásica, y esas probabilidades nos basamos básicamente en sus propiedades químicas y físicas y fisiológicas. Ok, entonces tenemos nuestros datos. En nuestro caso tenemos ya la estructura química de esta enzima que queremos bloquear en el parásito. Localizamos todas las proteínas humanas que se parecen a esa proteína. Tenemos los compuestos químicos que vamos a querer probar a ver si funcionan para bloquear esa enzima y contra el parásito. Entonces tenemos fase 2 completa. Ahora vamos a ver qué software usamos, ¿sí? Entonces, los software necesitan datos y ciertos parámetros. Entonces, este es simplemente un ejemplo. Estos compuestos químicos tienen una propiedad que se llama el pKa, no importa si no la recuerdan. La idea es que, si ustedes ven esta tablita, viene de 2 fuentes. Una dice Díaz 2012, quiere decir simplemente se la buscó en artículos científicos. Pero si es que ese dato no está todo perdido. Y aquí viene, hay muchas herramientas que nos permiten, en este caso a partir de una estructura química del compuesto orgánico, predecirle propiedades que luego nos van a ser útiles. En este caso se utilizó ChemAxon, ¿sí? Un software para predecir estas propiedades químicas. Entonces, aquí está simplemente una captura de pantalla de un pedazo, simplemente le dibujas la estructura. Y por dentro, recuerden, tienen estos modelos, de los que no necesitamos ser expertos,
¿sí? Los modelos matemáticos, físicos, químicos, ¿sí? El software va a traducir toda esa información, entra nuestro dato, que es la estructura del compuesto que queremos predecir. Por dentro hace los cálculos y nos bota un resultado, que ahora es una herramienta para concatenarla a otro pedazo en nuestras y nuestra investigación. Otra herramienta que es muy útil es algo que se llama el acoplamiento molecular, más conocido como docking molecular, ¿sí? En esta lo que vamos a tratar de hacer es, vamos a imaginarnos, si es que han armado quizás un rompecabezas últimamente, hay ahora estas gigantes de 1000 piezas, ¿no es cierto?, de hermosos paisajes, quizás de su ciudad. Cuando estamos buscando, podremos darles la vuelta, incluso sin ver las fotos, podríamos tratar de ver cómo encajan uno con el otro basado en la forma. Si está bien hecho este rompecabezas, usualmente solo hay una forma en que encajen de manera perfecta. Una forma simplificada de ver el acoplamiento molecular es tratar de encontrar un fármaco ligando que se acople al receptor que es, en este caso, por ejemplo, la topoisomerasa, y eso lo buscamos de manera computacional, de tal manera que nosotros podemos hacer este experimento computacional, en vez de hacerlo en el laboratorio, lo hacemos en su computadora con altísima reproducibilidad y además podemos repetir el experimento muchísimas veces con muchísimos compuestos de manera más rápida y obviamente económica. Aquí tengo una captura de pantalla de un poco de cómo se ve el software. Igual que en el caso anterior, obviamente la parte de atrás, los modelos pueden ser complejos. Pero afortunadamente para nosotros somos los usuarios. Entonces, aunque tenemos que conocer ciertas cosas fundamentales, el nivel de conocimiento que se requiere es pequeño. Por tanto, se puede iniciar y luego ir profundizando de a poco. Entonces, no tengas miedo si estás tal vez en un segundo año, tercer año de universidad, o tal vez te graduaste hace algunos años y ya te has olvidado. Se puede iniciar, ¿sí? La curva de aprendizaje puede ser no tan alta, ¿sí? Entonces, aquí estamos utilizando una herramienta que se llama Vina, con V pequeña. Entonces, ustedes la pueden investigar más adelante. Es súper intuitiva de usar, bastante fácil de utilizar. Y ese es precisamente a veces un criterio importante. Muchas veces puedes tener dos pedazos de estos software o herramientas, pero una puede ser muy compleja de utilizar. Entonces, yo sí prefiero, especialmente si están iniciando, que comiencen con aquella que sea más fácil de usar. Es mejor empezar algo que no iniciarlo. Después te puedes ir especializando y ir utilizando más herramientas más complejas o sacarle más jugo a la herramienta que ya estamos viendo. Hoy les estoy dando ya algunas herramientas que pueden explorar. Entonces, por ejemplo, pueden buscar, Autodos Vina es para hacer esta cosa que se llamaba docking molecular, que me permitía ver si una molécula se une a mi enzima. Pero tal vez tú dices, pero yo no me interesa farmacología. Pero quizás simplemente quieres estudiar una molécula que normalmente existe en tu cuerpo y quieres ver, o sea, la regulación normal o lo que ocurre en un proceso de enfermedad. Entonces, esa molécula orgánica no tiene que ser necesariamente un fármaco. Puede ser un compuesto orgánico natural que existe en tu cuerpo. O puede ser, por ejemplo, podría ser una toxina de otro organismo, de una bacteria. Si estás investigando microbiología y los efectos sobre un ser humano, sobre un animal, si estás en la parte más hacia la veterinaria, entonces sí, igual te va a servir. Igual si es que es comunicación, por ejemplo, las plantas se comunican mucho a través de pequeños compuestos. Yo tuve algún proyecto que trabajé en esa parte. Entonces, también se puede aplicar en esa parte. No solo es para descubrimiento de fármacos. Este es solo un ejemplo. Ya, entonces, tenemos nuestro software seleccionado, tenemos, de ser posible, validado. Vamos a ir al desarrollo e implementación. O sea, cómo ya implementamos nuestra simulación. Y para eso quería tomar en detalle el objeto de este curso, ¿sí? Del curso, no solo de la charla de hoy, sino del curso que iniciamos hoy, que es de simulación molecular. Vamos a utilizar como herramienta un tipo de simulación que se llama dinámica molecular. Pero, ¿qué está por detrás de esto?
muchas veces nos imaginamos, primero nos es difícil imaginar una molécula. Entonces, lo primero que quiero que se imaginen es que es un objeto, o sea, realmente es un objeto físico, que individualmente lo podríamos estudiar, pero no es un objeto rígido, es un objeto dinámico, es igual que ustedes. Ustedes no están congelados en el tiempo, se mueven, envejecen, cambian, son dinámicos. Por tanto, necesitamos herramientas para estudiar este tipo de biomoléculas que son dinámicas. Y por eso es que requerimos este tipo de simulaciones. Y precisamente porque cambia tanto una molécula, es flexible, el poder de cómputo que se requiere para poder simular esto no era alcanzable hace unos 15 o 20 años. Es precisamente el advenimiento de herramientas como las GPU, ¿no es cierto? Estos pedazos de hardware desarrollados principalmente para juegos de video o a veces precisamente para animaciones de estas películas que son súper chéveres. Esas mismas herramientas, la matemática detrás de eso, la matemática que pueden resolver, es muy ideal para este tipo de simulación. Y por eso es que inicio por aquí, porque podemos hacer simulación compleja utilizando dinámica molecular, que a su vez tiene una matemática por detrás y una física, si quieres ya ahondar un poco por ahí, mucho más simple que otras metodologías. Lo que le hace una herramienta perfecta para comenzar en el mundo de la simulación. Porque la parte de teoría, por decirlo así, no es tan compleja como otras formas de simulación. Segundo, tenemos una herramienta que se ajusta perfectamente a este tipo de simulación, que son las GPUs, y que ahora están cada vez en auge y más desarrollo gracias a todo este boom de la inteligencia artificial generativa. Entonces, ahora hay incluso más herramientas en la nube, y que es el objetivo de este curso, que podemos utilizar para hacer este tipo de simulación. Entonces, ahora es el mejor momento. Hay herramientas también, aparte de la dinámica molecular básica, que son ligeramente, ni siquiera más complejas, ligeramente cambiadas, que nos permiten estudiar sistemas que ya están más cerca del nivel celular, por decirlo así. Por tanto, interpretar los resultados para un químico, para un biólogo, para un bioquímico, para un biotecnólogo, ya están mucho más cerca. ¿Sí? Porque no, ya nos alejamos mucho de la parte electrónica y que es más de la física y de la química. Esta herramienta es el puente perfecto para alguien que está más en las ciencias de la vida y que le interesan estos sistemas para adentrarse en este tipo de simulaciones. Por eso les invito a unirse también a este curso. ¿Cómo se ve una película? ¿Sí? Esto se llama trayectoria. Literalmente es hacer una película de lo que le está pasando a la molécula. Y aunque aquí parece que la molécula está aislada, eso solo es con la finalidad de que sea más fácil de visualizar. Porque en realidad la simulación se realizó en su ambiente acuoso, con iones de sodio, potasio, se pueden poner otras moléculas, múltiples moléculas simultáneamente, y se puede tratar, incluso se pueden simular moléculas dentro de una membrana celular, un fragmento que simula la membrana celular. Entonces se pueden hacer cosas muy complejas. Se pueden simular incluso cápsides completas de virus. Entonces se puede llegar ya a simular cosas que están ya bien cerca, o sea, que son fácilmente interpretables en su contexto biológico, bioquímico, fisiológico. Estos son ejemplos de un proyecto literalmente que estuvimos trabajando con un tesista de la ESPE, que no sé si está aquí Osvaldo, ¿sí? Resultados de su tesis presentados recién, unos 3 meses, no más de eso, ¿sí? Ahora, hacer este tipo de simulaciones, ¿sí? Ya de sistemas complejos, requiere varias etapas. Ahorita no vamos a ir sobre esas, pero ya hemos mencionado algunas, ¿cierto? Tener una estructura, podemos hacer el docking, ¿sí? El acoplamiento molecular, podemos hacer la dinámica molecular, y hay otras herramientas que podemos discutir en otro momento. Pero en su conjunto, o sea, podrían decir, ay, pero hay un montón que estudiar y no sé si mi computadora lo puede hacer. Lo primero que te quiero decir es que una laptop en sí mismo, computadora pequeña como las que ustedes están ahorita conectados o quizás desde el teléfono, a pesar de que son muy buenas,
no son capaces de hacer este tipo de simulación efectivamente, o se van a tomar su tiempo, ¿sí? Pero no es para que, ok, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo hacemos esto? Se ve difícil, ¿sí? La propuesta de este curso es precisamente mostrarles que vivimos en un periodo histórico súper chévere, en que ahora hay una enorme cantidad de herramientas en la nube, muchas de ellas gratuitas, eh, o gratuitas hasta cierto nivel, pero que incluso con esas herramientas al nivel gratuito, todavía sí podemos hacer ciencia muy buena, ¿sí? Y lo único que requieres es una conexión a Internet, e incluso no tiene que ser estable, porque así te desconectes, la simulación sigue corriendo en las computadoras de Google, de Amazon o de cualquier otra empresa que proveen estos servicios, ¿sí? Y va a seguir ahí, va a seguir corriendo tu simulación. Luego te vuelves a conectar y te baja los resultados. Lo que es muy diferente a lo que hacíamos apenas hace 10 o 15 años, en los que tenías que hacer los cálculos sobre tu computadora física. Y esa computadora sacaba el aire, ¿sí? Y se demoraba días, semanas, algunas simulaciones tomaban meses literalmente, 3, 4, 5, 6 meses, una corrida de una simulación. Ahora muchos de esos los podemos hacer en horas o en minutos, algunas cosas hasta en segundos, o sea, casi que haces casi instantáneo. Esas son herramientas súper poderosas para hacer ciencia, para hacer una tesis, incluso para hacer un proyecto de un final chévere de una clase, ¿sí? Y eso es lo que queremos mostrarles. Usar dos herramientas como ejemplos. Google Colab, quizás para algunos que hayan tomado programación, les pueda ser familiar, pero lo vamos a usar con otra finalidad, ¿sí? Y también para automatizar, mejorar con la visualización de los resultados, implementar la parte de cooperación en el equipo. Es súper, súper chévere. Vamos a ver muchas cosas que se pueden hacer con eso. Y una herramienta de dinámica molecular que se llama GROMACS. Como les dije, aunque no hayan escuchado dinámica molecular antes, es excelente herramienta para introducirse en este mundo de la simulación por las cosas que les he dicho. Listos, ese es paso 4. Paso 5, ejecutar el análisis y la simulación. Hecho. ¿Sí? Estos son algunos resultados del proyecto que estamos hablando. Entonces aquí vemos, igual hecho zoom, un pedacito, en cómo podemos ver en detalle el fármaco y con qué parte de la proteína está interactuando. Podemos verlas a diferentes escalas, ¿sí? Y podemos investigar en sumo detalle. Se pueden medir energías, se pueden medir distancias, o sea, hay montones de análisis que se pueden hacer y da información valiosísima que puede ser súper útil. ¿Sí? Pero recordemos que las proteínas son sistemas dinámicos. Entonces, si alguien dice, oh, perfecto, puedo hacer docking. Pero ahí es también donde también puede jugar un papel la dinámica molecular. Porque el docking busca la interacción, las piecitas de rompecabezas, asumiendo que las piezas son rígidas. Pero eso no es cierto. Entonces, por dinámica molecular, podemos encontrar otras poses, digámoslo así, por usar una palabra que describe la parte, ¿no es cierto?, cuando nos tomamos una foto, cuando nos grabamos un video, otras poses que pueden ser importantes. Ahora, siguiendo aquí, ¿cuál es el fármaco que se encontró que era el mejor candidato? Es la delanamida, ¿sí? Y era para un sistema completamente distinto. Y eso es lo interesante y lo chévere de hacer investigación a este nivel, es que muchas veces puedes encontrar similitudes entre organismos que a veces no te imaginabas. Y puedes entender la biología a otro nivel que muchas veces es difícil, incluso si trabajas en un laboratorio, llegar a entender. Y aquí me paso un poquito estas partes, no son tal vez tanto de nuestro interés, ¿sí? Y vamos a la interpretación. La fase última, ¿no es cierto? O sea, ya hicimos todo esto, pero si eso se queda enterrado en la computadora y no lo sabemos interpretar, nuestro proyecto está incompleto. Si tenemos que poder llevar a la práctica, al menos en un paso básico, o sea, cómo usamos toda esta información que hemos obtenido, es con el que se cierra. Y en este caso, llegamos de la mano, o sea, hacemos
cosas en computadora, pero siempre nos llevamos de la mano con nuestros colaboradores, quienes en este caso hacen las pruebas, ¿cierto? En vivo, estas fotitos que están ahí, no importa si no las sabes interpretar, esas cositas que están ahí es una foto del parásito, ¿sí? Y podemos ver la diferencia en lado derecho y lado izquierdo con o sin el fármaco, que a su vez no es objeto de esta charla, ¿sí? Está formando parte de un nanosistema. Quizás hayan escuchado nanotecnología. Entonces aquí también es otra de las áreas que me ha gustado y precisamente fue la razón por la que me fui a la simulación. Para entender nanosistemas, esta escala de simulación es bastante interesante. ¿Sí? Aquí vemos algunas fotos más chéveres, ¿sí? En las que podemos ver que efectivamente ingresó estas nanopartículas con nuestro fármaco, ¿sí? En el interior de estos parásitos y están haciendo su trabajo. Este trabajo obviamente es el esfuerzo de muchas personas, ¿sí? Muchos de ellos hicieron tanto la parte computacional como la parte experimental conmigo. Aquí tenemos algunas de las instituciones y personas que nos han colaborado, ¿sí? Este proyecto fue hecho gracias a Carlos, ¿no es cierto? O sea, él fue el vínculo, el primer tesista que comenzó a trabajar en esa parte. Y ahora, después de haberles dado vista preliminar, vuelo de pájaro, pero paso a paso y estratégico de cómo hacer una investigación, quisiera escuchar de ustedes si están dispuestos a utilizar ahora simulación en su área. No necesariamente la simulación que les mostré, simplemente se les ocurre que sí podrían usar este tipo de simulación. Aslan nos dice que sí. Bienvenido, Aslan, un gusto verte otra vez por aquí. Escríbame, ¿se les ocurre tal vez? Sí, definitiva, nos dice Jorge, definitivamente, ¿no es cierto? Es una herramienta súper poderosa que yo les invito a que la exploren, sea que las herramientas que les he mostrado ahora u otras, definitivamente nosotros que estamos en nuestros países es una oportunidad para hacer ciencia de calidad y además que es importante en problemas regionales que son, que tanta necesidad tenemos. Ok, entonces aquí algunas de las conclusiones a las que hemos llegado, ¿sí? Y de aquí, obviamente, hay que seguir avanzando y se sigue trabajando en esto. Y como les había dicho Jana Shell, una vez más, les invitamos a participar en nuestro taller introductorio, ¿cierto? Son 10 horas intensivas en movilidad asincrónica. Esta es la primera sesión, la parte, podríamos decir, estratégica, por donde nos vamos a ir. Si quieren buscar el formulario de registro, está en el código QR. Y bueno, también les invitamos a que nos sigan, estén pendientes porque nosotros vamos a seguir sacando más cursos, más recursos, más herramientas para mejorar sus oportunidades profesionales y científicas. Y muchísimas gracias. Quisiera que en este QR me escriban y compartan aquella parte que piensan que fue la más valiosa de esta primera conferencia en este curso, qué es lo que aprendieron. Y bueno, muchísimas gracias por haberse unido en esta noche. También estoy abierto, obviamente, a preguntas de cualquier tipo, ya sea del curso o del caso de estudio que hemos revisado el día de hoy. Y les agradezco un montón su participación. Adelante. Entonces, lo pueden escribir en el chat, y ahí Naciel nos va a ayudar a leerla, o pueden también alzar la mano y podemos abrir micrófonos. Y realmente me pareció muy interesante todas las herramientas y todo lo que propones para hacer ciencia y la investigación justamente de proteínas. Me parece que, o sea, yo personalmente soy, digamos, como que muy un aficionado a esto, pero que conoce muy poco y con lo que tú diste se pudo entender muy bien y nada, muchas gracias por este seminario. Listo, ya ahora sí ya te escuché. Muchísimas gracias, te agradezco un montón. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta o comentario? ¿Sí? O quizás nos cuentan su experiencia con la parte esta de simulación. Pueden levantar la mano si tienen alguna inquietud o quieren realizar algún comentario.
Ok, creo que no tenemos comentarios ni preguntas. Entonces, nuevamente les invito a escanear el código QR o a acceder al link que he pineado en los comentarios. Les agradezco mucho a nuestros alumnos y a nuestros invitados. Definitivamente, sin ustedes esta iniciativa no existiera, nos honran con su presencia. Que tengan una buena noche.